Buenos días, hermanos. Amén. Nos sentimos contentos ahora ya a vísperas de la semana del 28 de julio, que se celebra la proclamación de la independencia del Perú, un aniversario más. Saludamos a las personas que nos ven por este medio, en nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el que dirige esta reunión. Para el Señor sea la honra y la gloria en este día. Vamos a entonar una alabanza que dice, al estar ante ti. Sí, familiar, amigo que nos ves, al estar ante la presencia de Dios podemos sentir que estamos inundados por ese Santo Espíritu que tenemos todos los hijos de Dios, todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Para el Señor sea pues toda la gloria. Vamos a entonar hoy entonces con mucha emoción al estar ante ti. ¿Nos acompañan? Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es Él, Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré
Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emmanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos, hermanos, seguidores en nuestras redes sociales. La prédica de este domingo titula El fruto de escuchar a Dios. En el mundo en el cual nosotros vivimos, esta sociedad posmoderna, al final del primer cuarto del siglo XXI, es un entorno que se encuentra saturado de diferentes voces, noticias, opiniones, redes, filosofías. Es un mundo donde existe mucho ruido intelectual, pero la sabiduría de Dios también nos está hablando. Pero la pregunta sería, ¿la estamos escuchando? Vamos a ver hoy en la prédica Proverbios 1, el cual nos va a presentar la sabiduría como alguien que clama en las calles, rogando por ser entendida. Una sabiduría que no se impone, pero que advierte. No grita por vanidad o con vanidad, sino por amor. El resultado de no oír la sabiduría va a ser nuestra propia destrucción. Pero para aquella persona quien escucha la sabiduría de la palabra de Dios, hay una promesa, seguridad, tranquilidad y libertad del temor. Hoy justamente vamos a reflexionar sobre ese llamado urgente que nos está haciendo la palabra de Dios acerca de la sabiduría. También vamos a ver cuáles son las consecuencias de no oírla y la recompensa eterna de prestar oído a la voz de Dios. Voy a contarles una historia. Un barco avanzaba en medio de una tormenta muy fuerte, una tormenta feroz. Las olas golpeaban con mucha violencia y la tripulación del barco luchaba para mantener el curso de esa embarcación. De pronto, en medio de la oscuridad, un faro apareció allí a la distancia en la costa, emitiendo su luz constante. Era una señal que advertía lo peligroso de aquella costa, porque habían arrecifes, es decir, unas estructuras de roca. El capitán, que se sentía confiado en su propia experiencia y molesto por todo lo que ocurría, decidió ignorar la advertencia del faro y decía: esta luz no me va a decir a mí cómo navegar. Minutos después, el casco del barco chocó contra las rocas del arrecife. La nave empezó a hundirse lentamente, no por falta de advertencia, sino por el orgullo y la terquedad del capitán. Dios es como ese faro, alumbra nuestras decisiones con su sabiduría. No grita para imponernos, sino que brilla con constancia, esperando que nosotros escuchemos. Pero muchas veces, como el capitán de la historia que les acabo de contar, confiamos en nuestro propio criterio, nuestra propia inteligencia o tu propia experiencia, en vez de escuchar la voz divina. Ignorar la sabiduría de Dios no es falta de información, sino es rebeldía. Y como aquel barco, aquella persona que desprecia la sabiduría de Dios, inevitablemente se va a estrellar contra las consecuencias. Entonces, así como ese faro que fue despreciado, muchos están ignorando la voz de Dios. Aquella voz de Dios que nos quiere advertir, corregir y guiar. En el mensaje de hoy vamos a ver justamente cómo Dios proclama públicamente su sabiduría. Pero ¿qué ocurre? Que el oído de muchas personas cierra su espacio hacia esa sabiduría. Proverbios 1, vamos a ver que no es una amenaza, hermanos, una amenaza sin sentido, sino es una invitación amorosa a vivir bajo la sabiduría de Dios. Escuchar la sabiduría del Señor es el camino seguro, estable, confiado y libre de temor para nuestra vida. Por eso es que tenemos que abrir nuestros corazones día a día a la palabra de Dios.
Quiero compartir con ustedes 3 lecciones en esta mañana. La primera, la sabiduría no susurra, clama en las calles. Hermanos, por favor abran sus Biblias y busquemos Proverbios capítulo 1, versículos 20 al 23. La palabra nos dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. El pasaje aquí en estos versículos nos está presentando una escena que podemos decir que es conmovedora. La sabiduría personificada no se esconde en lo secreto ni se habla en voz baja. Ella clama, es decir, la sabiduría está clamando con fuerza en las calles, en las plazas, en las esquinas transitadas, en las entradas de la puerta de la ciudad, dice acá el versículo. En otras palabras, la sabiduría de Dios se está manifestando públicamente, abiertamente, en lugares donde todos pueden oírla. Tú, por ejemplo, abres tu celular en la mañana y no sería raro que tú veas allí un versículo bíblico, el cual te está transmitiendo la sabiduría de Dios. O tú vas, por ejemplo, en una radio, en una combi o un colectivo, y por ahí prenden o pasan una emisora cristiana y tú estás escuchando el mensaje de Dios. Entonces, no es que el mensaje de Dios o la sabiduría del Señor no esté llegando a tus oídos. Sí, estás siendo expuesto de un medio u otro a la sabiduría de lo divino. Y esta sabiduría no es exclusiva para los sabios, estudiosos, teólogos o pastores o líderes, no. Esta sabiduría de Dios se ofrece generosamente a todas las personas, incluso a aquellos que no son creyentes. Porque ese llamado del Señor está dirigido para todos. Pero acá David habla de 3 grupos en específico. Está hablando de los simples, aquellas personas que no se han afirmado en el camino, aquellas personas que todavía no están creciendo espiritualmente. Pero también hace referencia de los burladores, aquellas personas que se ríen de lo santo, y a los necios, aquellas personas que rechazan el conocimiento. En el fondo, entonces, estamos viendo que esa súplica de Dios al corazón humano es esta: escucha mi sabiduría. ¿Hasta cuándo vas a tener tus oídos cerrados? Porque Dios no desea la perdición del hombre, sino que el hombre se arrepienta y que tenga vida. Desde una perspectiva cristocéntrica, Jesús es la encarnación perfecta de esa sabiduría que clama desde lo alto. Pablo, en su primera carta a los Corintios, escribió lo siguiente: Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Jesús no enseñaba en secreto, sino Jesús enseñaba ¿dónde? En las sinagogas, en los montes, en las calles, entre la gente. Y el mensaje de Cristo fue claro. Y decía: el que tenga oídos para oír, oiga. Y aún hoy, por medio de la palabra, por medio de diferentes medios de comunicación, incluso también a través de las redes sociales, está difundiéndose la palabra del Señor. Y por la obra del Espíritu Santo está llegando también a corazones. Sin embargo, vivimos tiempos donde el ruido del mundo intenta ahogar la voz del Señor. ¿Qué cosa vemos a nuestro alrededor? Ahora con la difusión y la amplificación de las redes sociales. Opiniones, ideologías, entretenimiento constante. Muchas voces que compiten por nuestra atención y que se enfrentan a la palabra de Dios. Pero la sabiduría de Dios sigue de todas maneras hablando a través de la Escritura, a través de la predicación, a través de la conciencia o de las circunstancias. El problema entonces es que
No es que la palabra no esté accesible. No es que Dios no hable. El problema es que muchas personas no quieren escuchar. Como creyentes, entonces, ¿qué cosa tenemos que preguntarnos? ¿En qué momentos y en qué lugares Dios nos está hablando y hemos estado ignorando su voz? ¿Qué exhortación del Señor hemos recibido hoy? ¿Alguna cosa del sermón que les estoy dando hoy o de los sermones de las semanas pasadas te ha incomodado de repente? Porque dentro de eso hay corrección que Dios quiere darte. ¿Qué convicción te está dando el Espíritu Santo acerca del mensaje que tú estás escuchando? Y Proverbios 1 lo que está haciendo entonces es confrontarnos con una verdad muy importante. El tiempo para responder a la palabra de Dios es hoy. Ahí en el versículo 23 dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Entonces Dios no solamente está advirtiendo, está prometiendo derramar su espíritu a quienes quieren escucharlo. Y aquí podemos encontrar también, hermanos, una esperanza. Escuchar a Dios trae revelación, dirección y vida. No estamos solos para entender la voluntad del Señor. Él mismo ofrece guiarnos a la comprensión de la palabra del Señor a través del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Pero para eso se requiere decisión, se requiere humildad, arrepentimiento y disposición a cambiar. Y es que la sabiduría está clamando, significa que nos está gritando, te está diciendo: oye, hermano, hermana, escúchame, te está diciendo la sabiduría de Dios. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Hoy es el día para volver tu oído a la voz del Señor. No puede haber neutralidad. No puede decir sí o no, ¿cómo será? Tal vez. No puedes ignorar la voz de Dios porque estarías despreciando tu propia vida. Por el contrario, entender la palabra de Dios o abrir tus oídos a la palabra de Dios va a significar una transformación profunda, segura y eterna para ti. Y Dios sigue hablando. Su sabiduría está a nuestro alrededor, está en las calles, está en tu teléfono. Lo único que falta es que decidas escucharla. Ahora, tú puedes ver de repente un versículo y dices: oh, qué bonito el versículo. Pero no basta con admirar su sabiduría. Hay que obedecerla. Muchos escuchan, pero pocos la aplican. Santiago, el apóstol Santiago, nos recuerda que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra. La sabiduría está clamando, sí, pero no es para darte información, sino es para transformarte. Si no obedecemos hoy, corremos el riesgo de que tu corazón se endurezca mañana. Cada llamada de Dios que nosotros ignoremos va a debilitar nuestra sensibilidad espiritual. Por eso, si hoy no escuchas la voz de Dios, se puede endurecer tu corazón. Dios te sigue hablando, no para condenarte, sino para salvarte. Aún hay tiempo para que tú vuelvas al Señor. Escucha, responde, vive de acuerdo a su palabra. La segunda lección: las consecuencias de cerrar los oídos a Dios. Ahora revisemos Proverbios 1, versículos de 24 al 32. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegaré como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría
y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Este segundo bloque de este salmo, en este pasaje, nos está haciendo un viraje completo. Está pasando o se está trasladando de una oferta generosa de sabiduría que Dios nos está ofreciendo a mostrarnos las consecuencias trágicas de aquella persona que no quiere escuchar la sabiduría. Y vemos aquí que la transición es bastante fuerte. Si los versículos anteriores estaban mostrando a una sabiduría que estaba clamando con compasión por allí por las calles, tratando de revelarse a las personas y pidiendo que tú escuches esa sabiduría, en los versículos siguientes que acabamos de leer, estamos viendo qué va a pasar con esa persona que no escucha la sabiduría. Y vemos qué es lo que pasa. Uno, hay que tener cuidado en el rechazo consciente del consejo de Dios. Fíjense aquí que el texto no está hablando de aquella persona que no tiene acceso a la sabiduría. Aquella persona que de repente vive en una montaña, no tiene ni televisión, ni celular, ni radio, ni libro, ni nada donde pueda escuchar o leer la palabra de Dios. Eso no está diciendo. El texto está hablando no está hablando de una ignorancia involuntaria, sino de una resistencia voluntaria y terca a la palabra de Dios. Ahí mismo dice, miren, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese o entendiese. Entonces, no fue que Dios no haya hablado, es que algunas personas eligen no hacer caso a la palabra de Dios. Rechazaron el consejo del Señor, menospreciaron la palabra. En la vida cristiana actual, este rechazo se puede expresar de muchas formas. No estoy hablando de personas no creyentes, estoy hablando de cristianos que están rechazando la palabra de Dios. Como por ejemplo, cuando escuchamos una predicación y no te importa lo que están diciendo, o estás con el celular viendo otra cosa, o decides no obedecer cuando el Espíritu Santo te está convenciendo de algún pecado. Entonces, cuando resistes, cuando alguien quiere exhortarte con amor, o alguien te está predicando y tú respondes con orgullo, no estás escuchando la palabra de Dios. Recuerda tú que la palabra de Dios es viva y nos habla hoy como lo hizo ayer o hace siglos. Ignorar la voz de Dios, ignorar la palabra del Señor, la sabiduría que viene de lo alto, es rechazar a Dios mismo. Pero vemos que el Señor no va a hacer que tú obedezcas a la fuerza. Él llama, te dice algo, te exhorta, te aconseja, pero también respeta tu voluntad o respeta tu libertad. Sin embargo, esa libertad no va a ser libre de responsabilidad. No podemos desoír la voz de Dios y esperar que todo te salga bien. ¿Sabes que hay alguna cosa que estás haciendo mal? No esperas que las cosas te salgan bonito. Estás en una relación con una persona que no debes, no pretendas ser feliz. 2. ¿Cuál sería la respuesta de Dios ante el rechazo persistente? Aquí encontramos un lenguaje duro, pero a la vez solemne, que está haciendo la palabra de Dios. Y dice así, en este salmo. Yo también, miren lo que dice Dios de las personas que no quieren escucharlo. Yo también me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. A primera vista, estas palabras podrían parecer crueles.
pero debemos entenderlas como expresiones de un juicio en un tono profético, no con malicia divina. No es que Dios sea malo. No es como si Dios estuviera burlándose de una manera malintencionada, sino es una expresión de dolor del Señor en realidad ante la insensatez humana. Es como si Dios dijera: después de que yo te advertí que no hagas esto, lo hiciste y ahora recién me buscas. Algo así. Despreciaste mi advertencia y recién vienes. Dios es paciente, pero no es eternamente tolerante. Dios tiene sus límites. El tiempo de gracia no es infinito. Es verdad que en la palabra aparece repetidamente muchas expresiones de la paciencia de Dios. Por ejemplo, en los tiempos de Noé, Noé predicó antes del diluvio, no 1 año, no 2 años, ni 3 años. Dios predicó, hermanos, escuchen, 120 años. Noé predicó 120 años antes que venga el diluvio. ¿Y la gente le escuchaba? No le escuchaba. 120 años. Miren la paciencia que tuvo Dios. Jerusalén fue advertida durante décadas para que comprenda que estaba en contra de Dios, que se arrepienta la población de Jerusalén. Y no quisieron arrepentirse hasta que fueron conquistados. Cada uno de nosotros también tiene muchas peleas, luchas. Dios puede estar advirtiéndote durante meses sobre algo que no estás haciendo bien. No esperes que te pase algo todavía. Porque cuando el corazón se endurece, va a llegar a un punto en que el juicio ya no va a ser evitado. Como dice acá en la palabra, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, dice en el versículo 28. Esta es una de las declaraciones más temibles de toda la Biblia. Un día que puede ser ya demasiado tarde. Vas a tener que asumir las consecuencias. No porque Dios sea cruel, sino porque esa persona ha agotado el tiempo de la gracia del Señor. Pero ¿cuál es la raíz de todo este problema? El punto 3. ¿Cuál es la raíz de todo esto? La palabra misma lo responde. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Aquí está la raíz de todo. No solamente se trataba de un rechazo intelectual, sino de un rechazo moral y espiritual. ¿Qué pasa? El hombre no escucha a Dios porque no quiere temerle, no quiere hacerle caso, quiere vivir su vida como quiere. El hombre prefiere vivir según su propia voluntad, sin límites, sin correcciones. El problema del ser humano entonces no es falta de conocimiento, sino falta del temor a Dios. Recuerden que la verdadera sabiduría comienza ¿con qué? Con temor reverente a nuestro Padre Celestial. ¿Qué sucede entonces? Que cuando el corazón del hombre no reconoce a Dios como su Señor, la necedad va a tomar control de esa persona. En términos cristocéntricos, esto equivale en el tiempo actual a rechazar a Jesús mismo, quien es la sabiduría encarnada. Recuerden ustedes, si de repente lo han visto en alguna película, que Jesús lloró frente a Jerusalén y decía: ¿cuántas veces quise juntaros y no quisisteis? Esa frase refleja también algo que está escrito en Proverbios. Dios quiere salvarnos, quiere corregir a las personas, quiere transformarlos, pero muchas personas no quieren ser tocadas, muchas personas no quieren ser transformadas por el Señor, porque simplemente no quieren estar con el Señor. Y ese rechazo no va a estar exento de consecuencias. Y esto nos va a llevar a un cuarto aspecto. El resultado va a ser inevitable. Muchas personas van a sufrir una ruina personal.
ahí mismo en la Escritura dice, comerán del fruto de su camino y se hartarán de sus propios consejos. Esto es un principio espiritual profundo. Cada uno va a cosechar lo que siembra. Si sembramos desobediencia, vamos a cosechar caos en nuestra vida. Si sembramos orgullo, vamos a cosechar soledad. Si sembramos rechazo a Dios, no puedes esperar paz o bendiciones en tu vida. Ahora, Dios no necesita de repente castigar activamente al impío. Por eso tú ves que hay muchas personas que no creen en Dios, pero aparentemente todo les va bien, ni siquiera se enferman. ¿Por qué? Porque a veces para Dios basta con dejarlo a merced de sus propias decisiones para que solito esa persona se castigue. La necedad es una semilla venenosa que cuando madura destruye a la persona que la sembró. Ahí en el versículo 32 nos dice, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Miren, qué frase tan importante se nos está mostrando aquí, irrelevante para los tiempos actuales. Muchos creen que la prosperidad terrenal, es decir, que tengas casas, que tengas carros, que tengas mucha plata, muchos creen, y lamentablemente muchas iglesias cristianas lo enseñan, se cree que la prosperidad terrenal es sinónimo de bendición espiritual, lo cual es totalmente falso. Y este pasaje nos está advirtiendo que también la riqueza terrenal puede ser un elemento para la perdición de la persona cuando ésta se encuentra desconectada de Dios. Cristo en el Evangelio confirma este principio. Por ejemplo, cuando Él explicaba la historia explicaba una parábola al rico insensato, esta persona pensaba que podía de repente vender sus graneros sin considerar a Dios. Pero Dios en esa parábola le dijo a esa persona rica, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. El problema no era el éxito económico. El problema no es que tengas plata. El problema es que cuando tienes mucho, puedes caer en lo que se llama autosuficiencia espiritual. Es decir, que creas que puedes valer por ti mismo, sin importarte Dios. Lo mismo está ocurriendo hoy. Podemos tener logros, títulos, bienes, pero si hacemos todo esto cerrando nuestros ojos y oídos al Señor, todo eso que tú tienes o has logrado o has alcanzado va a ser inútil en el tiempo de la prueba. Ahora, ¿qué implica esto en el creyente de hoy, de julio del 2025? Primero, no endurezcas tu corazón. La voz de Dios no siempre es cómoda. Muchas veces un mensaje de un pastor te va a hincar, te va a sentir mal, te va a decir, ese pastor es malo, ese pastor qué cosa se cree, ese pastor es muy duro, etc. Y muchos se van por eso a iglesias light, iglesias suavecitas, donde dicen, tú eres un triunfador, tú eres vencedor, todo va a ser bendición para ti. Eso no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio confronta, el verdadero evangelio te dice que nosotros hemos caído, el verdadero evangelio te dicta que necesitamos de Cristo. El verdadero evangelio te va a advertir acerca del infierno. Entonces la voz de Dios no siempre es cómoda, pero siempre es amorosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escuchar cuando se nos exhorta. Tenemos que escuchar cuando se nos llama la atención. Tenemos que escuchar cuando te digan, no vengas tarde a la iglesia. Tenemos que escuchar cuando Dios nos está reprendiendo. Obedecer cuando se nos está corrigiendo a través de la palabra. Y si hacemos eso, el Espíritu Santo nos va a ayudar a convencernos de ese pecado. Pero no es para condenarnos, sino para sanarnos. Y no debemos postergar ese arrepentimiento, porque lo que ahora parece una pequeña voz, mañana, una pequeña voz en tu desobediencia, mañana va a ser un silencio total en las consecuencias que tú vas a recibir.
hay que ser sensibles a la palabra del Señor. La Escritura es el principal canal mediante el cual Dios nos está hablando. Por eso es que tú tienes que practicar la lectura diaria de la Biblia. Si no la lees, no vas a poder escuchar la palabra de Dios. Ahora, si la lees y no la obedeces, te engañas a ti mismo. Entonces, medita, ora y sométete a lo que Dios dice en su palabra. Vive con la Biblia abierta, la Biblia ahí en tu corazón. Otra cosa que tienes que hacer es discernir la voz de Dios en medio del ruido de la sociedad. Ya hablamos de este término. Cuando hablamos de ruido de la sociedad, estamos hablando de las redes sociales, las noticias, la cultura, la música, películas, todo lo que está ahí en el mundo. Todo eso tiene una agenda. De repente en la mañana, a ver, analiza qué cosa ves primero. ¿Tu mensaje de WhatsApp o ves un versículo bíblico lo primero que haces en la mañana? No toda la voz que se escucha en el mundo es sabia. Ni toda opinión vale lo mismo. Pregúntate, ¿qué voces durante el día están impactando aún más tu mente y tu corazón? ¿A qué prestas más atención durante el día o la noche? Otro aspecto que tienes que tú desarrollar es aconseja con amor y mansedumbre. Si Dios te ha hablado, también espera que tú, como creyente, hables de su nombre a otras personas. Pero cuando aconsejes a otras personas, hazlo con compasión, con amor, con respeto, no con crítica ni con juicio. Porque tú tienes que ser un instrumento de sabiduría para otras personas. No vas a ser condena para otros. Recuerda que tú en algún momento fuiste un pecador caído. Tú en el pasado fuiste un necio espiritual. Dios te alcanzó. Dios te liberó de la muerte eterna. Dios te salvó. Y en respuesta, tú también tienes que ser instrumento para que esa sabiduría llegue al corazón de otras personas. Amén. Y tenemos que vivir en una constante renovación. Nuestro corazón siempre tiene el peligro de endurecerse. Siempre. A pesar de poder ser un cristiano maduro. Por eso necesitamos siempre estar en comunión con Cristo cada día. No basta con haber escuchado su palabra ayer. No basta que ayer hayas leído 10 capítulos de la Biblia y digas, hoy día no, ayer leí mucho, hoy día ya no voy a leer. No. Lee hoy, lee mañana, lee pasado mañana, etc. Recibe la voluntad de Dios cada día y acepta la guía divina de nuestro Padre Celestial. Y esto nos da una advertencia con esperanza. Aunque el pasaje que acabamos de leer tiene advertencias muy duras, muy severas, bastante feitas, como dicen los chicos de ahora, también está llena de gracia. Si Dios habla, es porque todavía hay tiempo. Te está diciendo todas estas cosas feas, no con el deseo de que te pasen esas cosas, sino te está diciendo, escúchame, hijo, no quiero que te pase esto. Por eso te estoy advirtiendo con amor. Escucha la sabiduría para que esto no te pase en tu vida. Nos está advirtiendo, ¿por qué? No para condenarnos, no para que te pase lo malo, sino para que evites lo malo. Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Si eres una oveja de Cristo, puedes oír la voz del Señor en medio del bullicio del mundo. Porque recuerda, el Espíritu Santo vive en ti. Entonces no debes tener miedo a la reprensión que está en la palabra de Dios, porque detrás de esa advertencia hay redención. Dios no desea que nadie perezca. La paciencia de Dios es amplia y muy prolongada, pero no tomes por abuso la paciencia del Señor. Él es santo y no puede ser burlado. Si hoy te está hablando, escúchalo, atiéndelo. Si te está corrigiendo, hazle caso
respóndele. No hay mayor desgracia que vivir sin la voz de Dios. Y no hay mayor bendición que oírla y obedecerla. Y punto 3, el refugio de los que escuchan. Ahora revisemos Proverbios 1:33. La palabra dice: mas el que oyere y habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Proverbios 1:33 entonces nos está diciendo aquí, después de habernos explicado toda una serie de consecuencias muy fuertes, esas advertencias de aquellas personas que no escuchan la palabra de Dios, nuevamente hace un viraje, hace una vuelta completa de 180 grados y nos da una promesa reconfortante. Nos dice: mas el que me oyere, es decir, el que le hace caso a la palabra de Dios, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Este versículo viene a ser como una joya de esperanza. Nos recuerda que el propósito de Dios al hablarnos no es condenarnos, sino cuidarnos, protegernos, bendecirnos. Escuchar a Dios trae paz interna, dirección segura, estabilidad emocional, estabilidad espiritual, incluso en medio de un mundo inestable. Pero acá cuando se nos dice habitar confiadamente, no significa ausencia de problemas, sino la presencia de Cristo en medio de los valles de sombra. El que oye a Dios camina en luz y no va a tropezar en la oscuridad. Va a vivir tranquilo. Implica una vida sin ansiedad paralizante, porque esa vida de ese creyente va a estar cimentada en la verdad. Y luego nos dice sin temor del mal. Expresa una libertad interior. El mal puede rodearte, puede faltarte plata, puedes estar con problemas, puedes estar enfermo, pero el mal no te va a dominar. Y en Cristo se cumplió esta promesa. Cristo es la palabra viva, el buen pastor que guía a sus ovejas hacia verdes pastos y a aguas de reposo. Cuando escuchamos a Cristo a través del Evangelio, la reprensión de Dios nos está llamando. Y en Él podemos encontrar el camino verdadero. Cristo no es una religión vacía, sino una revelación divina. Entonces, escuchar a Dios es abrirse a una vida plena. Es caminar en obediencia, confianza y paz. Hoy, Dios sigue hablando. Escúchalo y habitarás seguro. Como conclusión, desde el principio Dios nos ha hablado. No en susurros tímidos ahí, bajitos, no, sino con autoridad, con compasión y autoridad. Su sabiduría clama aún hoy en la palabra, es decir, en la Biblia, en la predicación que tú puedes escuchar, en el testimonio del Espíritu Santo. Pero el ser humano muchas veces cierra sus oídos, endurece su corazón y se aleja. Proverbios 1 entonces nos está mostrando allí dos caminos. Quienes rechazan voluntariamente el llamado o la voz del Señor y va a cosechar ruina, y quienes lo escuchan y encuentran refugio en el Señor. Vivimos tiempos en los cuales hay muchas voces que compiten por nuestra atención. La sociedad moderna celebra la independencia del alma, le llaman así, el desprecio por la corrección, o lo que ahora se ve, la exaltación del yo. Pero la sabiduría de Dios nos dice lo siguiente: el que me oyere habitará confiado. Esta promesa es para ti y es para mí en este momento. Cristo, la sabiduría hecha carne, nos está llamando. Él no vino solamente para informarte de la palabra, sino para transformarte a través de la palabra.
No vino para gritar ahí desde lejos, no, sino para acercarse a nosotros con ternura y con verdad. Quien escucha la voz del Señor y la sigue, va a encontrar una vida en paz. Así que hoy es el día en el cual tú tienes que tomar una decisión. ¿Vas a seguir caminando con tus propios consejos o vas a escuchar la voz que te ama, que te corrige, que te quiere guiar, que viene de Dios? No pospongas más esa decisión, no la postergues. Escuchar a Dios es el camino más seguro hacia una vida firme, confiada y sin temor del mal. Escucha la voz de Dios y síguela. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta mañana por tu mensaje y por la enseñanza que tú nos das, además de la promesa en la cual tú nos expones, que si escuchamos tu voz y te seguimos, tú nos vas a dar una vida en paz a pesar de las dificultades que podamos atravesar. Señor, permite tú que cada una de las personas que escuchan aquí en el templo o a través de las redes sociales puedan comprender la completa dimensión de este mensaje, que esa palabra cale en lo más profundo de su ser y que aprendamos, Señor, a escucharte. Este mundo con más tecnología, Señor, nos da tanta filosofía hueca que nos hace pensar de repente que podemos valernos por nosotros mismos. Podemos tener muchas capacidades, mucho conocimiento, muchos medios, pero realmente debemos depender de ti. Guíanos, Señor, en ese camino y danos la sabiduría también para poder exponer ese mensaje a otras personas. Danos el sustento diario, Señor. Permítanos avanzar cada día más en un mundo cada vez más oscuro. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.